dándole gracias a Dios porque es el único que nos puede dar paz, nos puede centrar en un lugar muy confiado, nos puede provocar una sonrisa después de muchas preocupaciones que la vida misma nos lo da. Hoy queremos hablar acerca de las preocupaciones nos hacen ver mal. ¿Cuánto creen que las preocupaciones nos hacen ver mal? Y cuando hablamos de las preocupaciones que nos hacen ver mal, estamos hablando acerca del rostro. ¿Sí? Se puede apreciar una persona preocupada, se le puede leer en el rostro, ¿sí? Sus gestos, sus ayes, hasta desconcentrado se pone, se le habla y no escucha. ¿Por qué? Porque la preocupación lo tiene enfrascado en un problema bastante pequeño. Y a veces la preocupación es pequeña, pero si la preocupación es pequeña, nosotros agarramos la lupa. Y cuando agarramos la lupa, la ponemos frente al ojo y vemos aquello pequeño. Y a través de la lupa, ¿cómo vemos aquello pequeño? Demasiado grande. Y tal vez no era absolutamente grande, pero dependiendo de cómo el ojo la ve o el mismo sistema neurótico nos lo hace presentar bastante grande. Pero Jesús, sabiendo esas preocupaciones que nos hacen ver mal, y somos el pueblo de Él, somos los que confesamos. Recordemos lo que dice el escritor allá en Segundo de Crónicas 7:14. Él dice, si mi pueblo. Entonces, él, si de algo no quiere ver mal, es a su pueblo. Si mi pueblo, ese pueblo que él ha comprado, lo quiere ver en la tranquilidad, en la sonrisa. El problema ahí está. El hecho que sonriemos no quiere decir que se va a desaparecer el problema. El problema ahí está. Pero a veces no hemos podido confiar que Cristo puede solucionar todos nuestros problemas. Y para esto yo los invito a que regresemos a volver a tomar nuevamente el pasaje que se tomó para darle apertura a este servicio. ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Qué pasaje leímos? Leímos San Juan capítulo 14. Y ahí en San Juan encontramos estas frases de aliento, estas frases de ánimo, de exhortación, que solamente alguien que nos conoce a lo más profundo de allá adentro nos lo puede decir, porque él sí sabe que esa preocupación nos hace ver mal. Y nos hace ver mal ante todos, ante todos. Y a veces la gente
No hay necesidad que se queje. Pero usted solamente se le acerca a alguien y dice, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted qué le pasa? ¿No se lo han dicho a usted? ¿Usted no lo ha dicho? ¿No ha oído que se lo han dicho a otra persona? Bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Qué le pasa? Y a veces tan honestos que decimos, nada, no le pasa nada, nada. Pero la preocupación sí se lee. La preocupación es algo que nos hace descender de algo que Dios ha hecho tan hermoso. Y por esto Jesús toma estas palabras y se las dice precisamente a los judíos. Aquel pueblo que había aprendido a oír a Dios a través de los profetas, a través de Moisés o cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento. Pero él entra diciéndoles, no se turbe el corazón de ustedes. Ese corazón de ustedes no se turbe. Y él les hace una afirmación. Y cuando les hace la afirmación, él dice, creen en Dios. Y el pueblo judío cree en Jehová. El pueblo judío estaba creyendo en Dios. Entonces les hace una invitación. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Crean también en mí. ¿Por qué es que Jesús los saca? Si ya le tienen confianza a Dios, Él les dice, crean en mí también. Yo puedo hacer, dice Jesús, que en tu rostro, que en tus labios brote una vez más esa sonrisa, esa confianza. Porque en una de las cosas que Dios nos concede es que volvamos a tener confianza. Y confianza perfectamente en Dios. ¿Sí? Porque a veces la confianza la repartimos o la tomamos del lugar incorrecto. ¿Ah? Por eso el Salmo 118:8 dice, no confíen en los príncipes, no confíen en los hombres, confíen en Jehová. Porque Él es el que destruye. Allá en Primera de Juan, capítulo 3 y su versículo 8 dice, el diablo desde el principio peca, pero para esto ha venido el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer todas estas molestias, para deshacer todas estas preocupaciones. Nos está llevando a la reflexión, nos está llevando a que nuestra raíz, a que nuestra fe esté fundada en Cristo. Creen en Dios, crean también en mí. Y les cuenta algo. ¿Qué les dice? En la casa de mi Padre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchos estaban pensando tal vez en sus habitaciones, en dónde vivir. Imagínense con todas estas cosas que nos están ocurriendo el día de hoy, con todos estos aguaceros, tormentas tropicales, donde destruyen tierras, se quedan muchas casas enterradas, donde los ríos se desbordan y hacen averías. Me acuerdo o viene a mi mente lo que un día ocurrió con nosotros. El papá de Braulia vivía en un lugar que se llamaba Maryland.
Posiblemente algún americano llegó ahí y fundó esa ranchería, Maryland. Pero un día le dije a ella, después de, no me acuerdo qué tormenta había pasado no me acuerdo. Pero le dije, pues no saber a tu papá si lo logramos encontrar. Y cuando llegamos a ese lugar, créanme, que tal vez las casas pasaban de 4 metros de altura, pero solo se les miraba lo que era tal vez unos 50 centímetros del caballete, toda la casa enterrada. Me imagino que a la hora de escarbar, ahí pudieron haber personas muertas o todo el utensilio de la casa enterrado. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde moramos? Entonces él les habla y les dice, en la casa de mi padre, ahí hay lugar. Ahí está. Muchos lugares hay. Y si les dice, se los corrige. Si así no fuera, si no hubiera, yo se los hubiera dicho. Ahora, él hace un viaje muy especial por usted y por mí. Y dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Imagínense eso. A preparar un lugar para habitar, para morar por la eternidad de la eternidad. Con todo, que la preocupación desaparezca, que la preocupación que nos hacía ver mal, ahora venga la fe, la confianza, la seguridad en Dios y nos regrese un rostro diferente al de una preocupación. Yo no sé cuál es la preocupación suya en esta noche. Hay muchos lugares de preocupaciones. La enfermedad de un pariente. En estos días estaba hablando con una pastora y me decía, ay pastor, me dijo, quiero que ore por mí y por mi mamá, porque está ahí en el hospital de Villanueva. Y tuve la oportunidad de ir y preguntar por ella y me dijeron que está demasiado mala. Imagínense cómo regresó esta mujer, preocupada. Pero bueno, le hablé, porque Dios dice que nos ha consolado para consolar a otros. Y le platiqué de lo mío. Y le dije, aquí habemos dos. Hay un grupo que ya no está, ya se fue. Pero hay un grupo que aquí estamos. No por buenos, sino por la misericordia grande que Dios tiene para nosotros. Entonces, Él les ofrece casa. Él les ofrece ese lugar. Y no les, sino nos ofrece ese lugar. Solo con una razón. Para que donde Él esté o donde Él está, nosotros también estemos juntamente con Él para que estas preocupaciones desaparezcan. Cuesta un poquito. Cuesta un poquito. Pero imagínense lo que nos está hablando allá en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y en su versículo 28 y 29 de Romanos nos habla de esta manera. Gloria a Dios. Romanos 2:28.
porque aquí les está hablando a los judíos. Esta palabra que ahorita estamos viendo aquí en el libro de Juan, en su capítulo 14, esa es a los judíos. Pero ahora hace una rectificación y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Y dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Y por qué en lo interior? Porque ese hombre que está dentro de nosotros ha nacido de nuevo, aceptando la invitación de Cristo Jesús, porque Él nos ha dicho, el que le ha recibido, le ha hecho hijo de Dios. Confianza, seguridad. Pero qué hermoso es entonces a ese judío que le estuvo hablando cuando este libro estaban escribiendo. Hoy, ese judío, ese israelita, es usted, soy yo. El que no hemos nacido allá en Judá, pero nacimos en Cristo Jesús como criaturas nuevas para la gloria de su nombre. Nueva criatura. Ese judío de adentro. Ese israelita de adentro. Cuando vamos allá en Lucas capítulo 24 y su versículo 18 en adelante, vemos la caminata de dos hombres que iban a Emaús. La plática era toda una plática desconsoladora. Era una plática que en una preocupación. ¿Y por qué la preocupación? Porque habían puesto su confianza en el líder que era Jesús de Nazaret, pero que ellos habían sido testigos que había estado en la cruz. Pero que también habían sido testigos de las primeras voces que se habían dado por la mañana cuando María Magdalena va al sepulcro y no lo encuentra, y entonces empieza la noticia de que Jesús había resucitado. Qué tremendo entonces saber que el Señor nos ha dado a nosotros esa bendición tan gloriosa de poder glorificar su santo y glorioso nombre y poderle tener confianza. Miren lo que le dijeron estos hombres, respondiendo de uno cuando Jesús les dice en el 17 y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están preocupados? Respondió uno, siempre hay uno que sobresale, ¿verdad? Y sobresale aquí Cleofas. Y le dice, oiga lo que le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en Jerusalén han acontecido en este día? Pero la pregunta empieza y dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? De manera de quitarle la preocupación. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Para ellos, la preocupación era de que ese hombre profeta, ese varón de Dios, ese que les había dado muchos
muchas pláticas con relación al reino de los cielos. Para ellos verlo colgado, había desaparecido toda esperanza. Había preocupación. Y entabla la plática y se va con ellos. ¿Hasta dónde? Los tuvo que soportarle las pláticas. ¿Hasta dónde tuvieron ellos que llegar? Llegaron a la casa, llegaron a Emaús. Lo invitan a cenar, a que se quedara con ellos. Y en la cena, en la oración del pan, en la oración de la cena, por eso es bueno orar. Si no ora por costumbre religiosa, ore por lo menos al nivel de Daniel, 3 tiempos de comida, agradeciéndole. Y al abrir el pan, al partirlo, a ellos se les fue revelado. Entonces, hasta el cansancio se les fue, la preocupación desapareció y vino a darles a ellos el cambio de sus preocupaciones por la felicidad, que ya no les importó caminar 11 kilómetros. 30 estadios, dice. Sino que regresaron nuevamente a Jerusalén a dar las buenas nuevas para quitarle las preocupaciones a los otros. Pero en esas estaban. Cuando Jesús se les aparece, allí en el aposento alto. Por eso dice, si ustedes le creen a Dios, créanme a mí. Yo también puedo. ¿Por qué puede Jesús? Porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué puede Jesús? Porque es la sustancia misma de Jehová. Amén. Entonces, aquellos hombres cambiaron su plática. Ya no venían, ya no era la plática de la preocupación, de la tristeza, sino que ahora venían alegres porque el que había resucitado andaba con ellos, había caminado con ellos y había cenado con ellos. Y quiero finalizar. Hermano, Dios destruye todos los enemigos que se han querido verte afligido. Dios ha deseado que regreses al gozo y al gozo de tu Señor. Y para esto lo encontramos precisamente aquí en el libro de Éxodo, en su capítulo 14 y su versículo 14. Él dice, Jehová peleará por ustedes. ¿Creen en Dios? Creen en Dios. Creen también en Jesús. Y si Jehová peleó por los israelitas que estaban saliendo de Egipto, también peleará por ti que está saliendo del pecado, para darle la gloria y la honra al que ha dado y ofrecido su vida por ti y por mí. Él peleará por ustedes. ¿Y a qué nos llama? Y ustedes estén tranquilos. Y en una vida tranquila, en una vida de confianza y de fe, en el rostro ya no hay preocupación. ¿Sí? En el rostro ya no hay preocupación. Sí, pero ¿qué le va a hacer a los problemas que yo tengo? Sí, pero ¿qué va a pasar conmigo? Óigame lo que dice el versículo 25. Éxodo 14, 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente por amor a ti. Ya no habrán más ruedas que caminen hacia el daño,
hacia afligirnos. Quitará las ruedas y vendrá de parte de Dios un trastorno gravemente para esto. Entonces, las aflicciones, las angustias, las preocupaciones, vengan de donde venga, dirán, ¿qué van a decir? Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. ¿Por qué va a huir? Van a huir porque no vamos a pelear nosotros. Van a huir porque Jehová pelea por usted. Jehová pelea por mí. Jehová nos quiere de una manera especial, lleno de su gracia, lleno de su confianza y dándonos a nosotros las armas. Las armas. ¿Y cuáles son las armas de nosotros? Las armas de nosotros son fe, confianza, esperanza. ¿Sí? Si su aflicción fuera enfermedad, si su preocupación fuera enfermedad, óigame lo que dice Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Sabe que de parte del médico yo no debo de estar haciendo esto que estoy haciendo? De parte del médico tengo prohibido hablar. Pero Jehová pelea por nosotros. ¿Sí? Y Él es el profeta. Y la gran preocupación es, Señor, sáname. Quiero servirte. ¿Por qué? Porque ahí está el enemigo. No salir, no juntarse, no. Entonces nos encerramos y como nos encerramos, la preocupación sale a luz. Pero así como sale la preocupación a luz, también el poder de Jesucristo sale a luz y vence todo enemigo que nosotros tengamos. Que Dios me los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en Jesús. ¿Y de qué Jesús? De Jesús de Nazaret. Y dice Juan el Bautista, este es el Jesús de quien yo les hablaba, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. De ese Jesús estamos hablando. Y de ese Jesús es el que se quedará con nosotros esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo, mira nuestras preocupaciones, mira nuestras aflicciones, mira nuestros tormentos. Señor, a veces te hemos hecho inútil. Nuestra fe, nuestra confianza te ha hecho inútil. Pero aquellos hombres primarios que tomaste para hacer tu equipo, un día te dijeron, Señor, aumentanos la fe. Danos más y más. Tu siervo Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría,
Demándela de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que nos conduce a Jesús de Nazaret. El que fue a buscar un lugar para usted y para mí. Al que quiere tenernos ahí. Al que nos hace la invitación, dice, no se turbe tu corazón. Ese corazón preocupado, ese corazón afligido, que esta noche tome la postura, una postura adecuada, de fe, de confianza, de seguridad. Es lógico, debemos ser prudentes, pero no podemos que el enemigo no solamente nos tape la boca, nos ate las manos y nos ate los pies. Porque aquellos le dijeron, Jesús de Nazaret, el profeta, el que hacía grandes obras. Tú eres el único forastero que no lo crees. Y nosotros hoy somos los forasteros, porque no venimos a quedarnos, sino vamos de paso, porque vamos al lugar que Jesús nos ha elegido, escogido para estar con Él por la eternidad de la eternidad. Gloria, Padre Celestial, derrama tu bendición sobre cada uno de los que hemos creído. Y sabemos que tu invitación es que no nos preocupemos, que si hemos creído en ti, oh Jehová, también creamos en Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en el cual tú dices, en él tengo complacencia. Gracias, gracias. Amén y amén.